Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una charla más del ciclo de conferencias impartidas por el taller Ramón Marcos Noriega, con razón de expandir su visión en el perfil de egreso tradicional de arquitectura. El motivo de hacer estas pláticas es poder sembrar en ustedes la curiosidad de qué otra manera puedo ejercer mi profesión una vez que salga de la carrera, e incluso desde antes, ¿no? A lo mejor pueden empezar a cambiar la opción de optativas que van a meter, etc. Con anterioridad hemos traído a personas que trabajan en Dolce & Gabbana haciendo diseño de tiendas, hemos traído a arquitectos que han hecho galerías como el Centro de Cultura Ambiental, hemos traído a personas que hacen diseño de interiores para yates, que sigue siendo arquitectura, con Ezequiel Farca, arquitectos, perfiles muy variados. Y es famoso también que las oportunidades son de quienes la toman. Ustedes son ahorita quienes están tomando esta oportunidad y están decidiendo dar valor a estas pláticas que tal vez no siempre existan o no aquí. Esta vez quiero presentarles a César Hernández, director de movilidad de ITDP. Ahorita nos hablará más al respecto de lo que es todo esto. Habíamos trabajado mucho en lo que es diseño, pero en la actualidad es muy importante pensar en la ciudad, pensar en movilidad. Todos la sufrimos todos los días, todos tenemos que hacer recorridos larguísimos para llegar aquí, y a veces es un poco una sorpresa que cuando están realizando sus proyectos no se detecte una propuesta hacia hacer más ciudad o hacia mejorar la comunidad. Entonces, para esto decidimos invitar a alguien que es experto en el sistema circulatorio de una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México. ¿Cuáles son estas vías? Bueno, Ecobici, Metrobús, Cablebús y Metro. Vamos a hablar un poco de esto y ver la relevancia que tiene para nuestro quehacer como arquitectos. También señalar que la Facultad de Arquitectura tiene 4 carreras. Entonces, muchas veces no estamos enterados de lo que pasa en la puerta de al lado, que son nuestros vecinos, y los invito a tener más este contacto, esta relación con estas personas y que se nutran entre ustedes, ¿va? Bueno, César Hernández, urbanista por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con más de 10 años de experiencia profesional en movilidad urbana sostenible. Se unió al equipo de ITDP México en 2012 y entre 2016 y 2017 colaboró con el área de ciudades del centro Mario Molina. En 2017 se reincorporó al ITDP y desde 2024 es director del área de movilidad a cargo de los proyectos de transporte público multimodal, movilidad activa y diseño vial, así como su relación con proyectos de desarrollo urbano y políticas públicas. También es profesor de la licenciatura de urbanismo y en la especialización en movilidad y espacio público en la UNAM. Es ciclista cotidiano, creyente del transporte público y amante de las caminatas y de la vista desde las alturas. Por favor, Ángel, qué gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, José, gracias por la invitación, gracias por venir también. Justo como comentaba José, igual les voy a hablar de mi experiencia desde la facultad y hasta mi carrera profesional. Entiendo también, como comentaba José, que hay 4 licenciaturas en esta facultad, pero curiosamente yo no empecé en urbanismo. O sea, yo sí empecé aquí en arquitectura, de hecho nos conocimos en los primeros semestres, y pues bueno, ya después una serie de cosas me fue llevando al urbanismo y después a la movilidad. Pero bueno, ahorita como comentaba les voy a platicar parte de esta experiencia, también parte ya de la experiencia profesional y cómo es que llegué a donde estoy ahora.
Pues nada más empezando, pues justo urbanismo, ¿no? O sea, decía José, pues son 4 licenciaturas en esta facultad, pero pues incluso están físicamente separadas, ¿no? O sea, urbanismo siempre estuvo en otro edificio, arquitectura de paisaje estaba ahí medio escondida atrás del auditorio. Ahora ya están al menos juntas arquitectura de paisaje y urbanismo, pero están en ese edificio de allá, ¿no? Que es el tren chocaba. Hay diseño industrial, sí, siempre estuvo allá, pero pues bueno, al final físicamente están en otro edificio, ¿no? Entonces, pues digo, esto también creo que es parte de que no se integren también. Como les comentaba, yo empecé en esta facultad en arquitectura hace 2 años. Curiosamente, yo aprendí en esta facultad, porque yo sí siempre quise ser arquitecto desde que era niño, llegué a la facultad, estaba muy feliz, pero ya estando acá descubrí que no es lo mismo que te guste algo a que lo quieras hacer, ¿no? O sea, yo tal cual lo comparaba como con gustos por el arte o por la música, que me puede gustar mucho escuchar música, y eso no quiere decir que pues yo me quiera dedicar a hacer música, y siento que eso me pasa con la arquitectura. Me gusta mucho disfrutarla, explorarla y pues sí, visitarla, sentirla, disfrutarla, pero no hacerla. Entonces, pues bueno, eventualmente estando acá, empecé a cuestionarme pues qué hacer en esta facultad, empecé a explorar otras opciones, me encontré con urbanismo y creo que fue, pues bueno, hice un cambio de carrera interno. Creo que fue de las mejores decisiones de mi vida, la verdad. Pero bueno, empecé allá también, solo mencionar súper rápido que hice un semestre en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño. Y igual bien interesante, es un intercambio, pues no internacional, nacional, pero en una ciudad que es muy distinta, con una universidad que es muy distinta, que a diferencia de la UNAM con este gran campus, tiene más bien campus regados por toda la ciudad. Y allá pues el de arte, arquitectura y diseño está pegado a una barranca con una vista increíble y demás, ¿no? O sea, es una experiencia bien interesante. Y pues bueno, también como comentaba José, creo que es bien importante mencionar el tema de pues, que es una facultad que te ofrece muchas opciones. Pues yo me fui alejando cada vez más tal cual de la licenciatura de arquitectura. Ahorita practicando con arquitectos, como que empecé a recordar varias cosas que había reflexionado y que ya había olvidado. Pero es una facultad que pues justo te ofrece pues, muchas visiones desde los talleres, pero pues también con las otras licenciaturas. Y algo curioso que creo que no he sabido, sobre todo para ustedes que su plan de estudios es diferente, que pues al cual pueden tomar una optativa en cualquier licenciatura, pues, no solo de la facultad, sino de la universidad. O sea, pueden ir a la facultad de Ciencias Políticas, a la facultad de Derecho, a la facultad de Artes, a cualquiera, y pues tomar una optativa allá. Es curioso porque en arquitectura pues, es opcional, pero el urbanismo se nos exige. Creo que bueno, ya no recuerdo cuánto porque el plan de estudios cambió, pero un porcentaje de nuestros créditos sí debe ser a fuerza en otras licenciaturas, lo cual pues, te obliga a abrirte como un poco más en esa visión, ¿no? Entonces, pues como ya comentaban, bueno, mi semblanza curricular súper rápido para contar mi historia. Pues yo estaba en urbanismo, es una licenciatura que me gustó mucho, que también es curioso porque es como todo urbano, es una carrera que de hecho siempre llaman que es como multidisciplinaria. Al final ves como cosas bien diversas con el apellido urbano, ¿no? O sea, historia urbana, economía urbana, planeación urbana, movilidad urbana, todo urbano. Al final es como muchas cosas pero que tienen que ver con la ciudad. Eventualmente ya estando ahí tuve la oportunidad de empezar a hacer servicio social en esta organización, que ahorita les platico un poco más. Ahí yo ni siquiera tenía todos los créditos para hacer el servicio, entonces lo adelanté. De ahí me quedé a hacer prácticas, de ahí me quedé a trabajar medio tiempo hasta la graduación, de ahí me quedé tiempo completo. Solo estuve año y medio en el Centro Mario Molina, que pues, es otra organización que también se dedica a temas de pues, energía y medio ambiente sobre todo, que se fue fundado por Mario Molina, que es uno de los premios Nobel mexicanos. Pero bueno, estuve año y medio ahí, regresé a ITDP. Y pues de ahí hasta ahora, entonces mi relación ya está más de 10 años, pero pues ya van a ser casi 15, entonces pues es un buen rato en estos temas de movilidad. Y pues bueno, básicamente el instituto es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP. Las siglas no coinciden porque vienen del inglés, es una organización internacional que fue fundada en Nueva York en 1985 y pues justo tiene oficinas en varios lados, ¿no? La oficina principal está en Nueva York, hay una en DC, está obviamente la oficina en México, pero pues también hay en Brasil, China, India, Indonesia, África. Y pues básicamente lo que hacemos es pues trabajar en temas de movilidad y desarrollo urbano sostenibles.
Un poco, bueno, la oficina en México, de hecho, este año va a cumplir 20 años. Aquí en México, pues igual el papel ha sido distinto. Ahorita les platico un poco más cómo trabajamos, pero pues sí, como comentaba Manuel, pues hemos trabajado como en colaboración con los 3 niveles de gobierno, o sea, con algunos gobiernos municipales, estatales y con el federal, en impulsar muchos cambios en legislación y para la implementación de proyectos. Pues hay algunos que sí son icónicos, ciclovías, ciclobici, algunas líneas de metrobús y sobre todo también como para ayudar a otras ciudades a que aprendan de ello y que repliquen esos proyectos. Básicamente, como trabajamos, pues les digo que son varias líneas, o sea, hay sí un tema de proyectos tal cual de que pues, una ciudad necesita como asistencia para desarrollar un proyecto de una ciclovía, de un corredor de transporte público, tal cual se puede hacer. Pero también hay una parte bien importante de investigación que es muy interesante porque al final todos estos temas de movilidad, y lo comentaba antes de entrar acá también, como que ahorita ya se pusieron entre comillas de moda, o sea, como que todo el mundo habla de movilidad y en teoría ya estamos todos de acuerdo y luego hasta en los discursos políticos se habla de movilidad y se supone que todo el mundo lo entiende cuando en verdad no, pero al menos ha ganado como pues, fuerza, ¿no? Pero, pues justamente como comento, pues no es que se tenga muy bien entendido cómo se aplica, cómo deben de ser las cosas, entonces esta parte de investigación es bien importante, sobre todo como para realizar proyectos en el contexto de México, que ahí sí, como urbanistas y en el tema de movilidad en específico nos seguimos enfrentando mucho a los cuestionamientos de, pues es que nosotros no somos Ámsterdam y no somos X ciudad y no somos Europa, entonces nada va a funcionar acá porque somos México y las cosas han sido así y pues nunca van a cambiar. Entonces, pues esta parte de investigación es bien importante, sobre todo como para ver cómo se pueden, bueno, no cómo se pueden replicar proyectos de otros países, pero más bien qué podemos aprender de los proyectos de otros lados. No replicarlos tal cual, no copiarlos y pegarlos, sino más bien entender como cuáles fueron los factores que llevaron a que se implementara algo, que se aplicara cierta solución y de ahí ver cómo se puede aterrizar una solución en el contexto de acá. Hay una parte también de formación de capacidades. Nosotros en México somos una oficina de alrededor de 20 personas. Justo no somos muchísimos y nuestros proyectos varían mucho. Entonces hay una parte bien importante también de pues, compartir el conocimiento y tal cual capacitar a gente de gobiernos locales, a gente de consultoras, de despachos, porque pues al final pues lo importante también es que quien está diseñando los espacios públicos, las calles, los parques, los proyectos de integración de edificios o lo que sea, pues entiendan un poco mejor cómo es que se tiene que aplicar esto, ¿no? Y una parte bien importante también las campañas de comunicación, porque pues al final, como les comento, hay temas que a nosotros nos ha tocado impulsar. Otra vez les digo que afortunadamente ahorita como que ya se puso de moda entre comillas movilidad, pero pues hace, no sé, poco menos de 15 años, pues todavía llegabas con un gobierno, incluso con el gobierno de la Ciudad de México, y era como, ok, se va a implementar una línea de autobús, pues hagan una ciudad también, y te tiraban a loco, y era como, no, eso no va a pasar, y salte de la sala, y o tal cual nos enfrentábamos a eso, ¿no? Entonces, una parte también muy importante es este tema de comunicación. El comunicar pues de entrada como ciertas políticas o ciertos como proyectos, no solamente para nosotros como impulsarlos desde nuestra oficina, sino también pues ayudar de repente a ciertos gobiernos a que comuniquen mejor el por qué están haciendo o por qué están tomando ciertas acciones, ¿no? Entonces eso es parte como del trabajo. Y al final pues justamente el objetivo es ese, ¿no? Como cambiar el status quo, hacer que las cosas se muevan. Por eso también les digo que nuestros proyectos pueden llegar a ser muy variados, porque al final no es como que pues todo el tiempo estamos haciendo proyectos de ciclovías, ¿no? O sea, de repente se apoyan proyectos muy específicos y ya que pues, una ciudad tal vez genera como ciertos conocimientos o ya pues genera capacidad técnica, pues pueden hacerlo por ellos mismos y se les sigue apoyando, impulsando, pero pues ya no necesitan más. Entonces, pues el objetivo es eso, ¿no? O sea, que las cosas cambien para bien, o sea, que vayan transformándose las ciudades para bien, y ahorita vamos a hablar un poco más en por qué movilidad. Que bueno, ahí en términos de movilidad, pues nada más como concepto, es bien importante que pues cuando hablamos de movilidad muchas veces también se piensa nada más que es como bicis y peatones, ¿no? Y eso es algo que pues todavía nos enfrentamos mucho, de que son los hippies ambientalistas que quieren que todos andemos en bici y pues eso es imposible, nunca se va a lograr. Y es como, pues no, o sea, al final no es solamente las bicis, o sea, es como todos los modos de transporte, pero también entender que las ciudades
se pueden transformar y se deben transformar pues para que podamos elegir un modo de transporte que nos convenga y que sobre todo disminuyamos las externalidades, ¿no? Pero bueno, al final cuando hablamos de movilidad hablamos de desplazamiento de personas y bienes, o sea, de repente no es como que solamente en bici, y por muchos años como que todo se orientaba pues digamos al rubro de vehículos motorizados, que eso es algo que nos ha traído muchos problemas, pero al final es pues eso, ¿no? Tenemos que pensar en que movilidad es tal cual los desplazamientos de personas y bienes. No solamente las personas, las mercancías también se tienen que trasladar para llegar a sus destinos, o sea, tal cual para llegar a restaurantes, para llegar a tiendas, para llegar a sus casas, etc. Y tenemos que pensar en cómo esos desplazamientos se pueden hacer de la forma más pues, eficiente y con menos externalidades posibles, ¿no? Que es como lo que rige todo este tema de movilidad. Al final hablamos como que, bueno, acabo de mencionar que con las menos externalidades posibles, y aquí es donde empezamos a hablar de por qué priorizamos ciertos modos de transporte sobre otros, ¿no? De repente es como, ¿por qué bicis? ¿Por qué bicis? No solamente son las bicis, es la gente que camina y es la gente que usa transporte público. Sobre todo esos tres grupos son los que tratamos como de priorizar y de brindar opciones. Ahorita voy a hablar un poco más en ello, pero si hablamos de externalidades pues al final el trasladarnos también genera como ciertas externalidades negativas, ¿no? O sea, no es como que yo al trasladarme elija como contaminar, pero pues al final es una consecuencia de esa acción, ¿no? Pero aquí es bien importante entender que de lo que más se habla es de la contaminación, si es como el humo, etcétera, pero no es lo único. O sea, al final, incluso en temas de contaminación, hay dos tipos, o la contaminación del aire, tal cual, pues que los vehículos motorizados generan ciertos gases que pues nosotros respiramos y que nos generan problemas de salud. De hecho, tal cual está reconocido como un problema de salud, están medidos los efectos de ciertos contaminantes y cuáles son los efectos negativos en el cuerpo, ¿no? Que eso es muy diferente a cuando tenemos gases de efecto invernadero. Esos sí son los otros gases que se van a la capa de ozono, que contribuyen al cambio climático y demás. Tenemos ruido, tenemos congestión y también siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito también es un tema bien interesante porque incluso a nivel mundial ya está reconocido también como un problema de salud. Para las personas jóvenes, creo que a nivel mundial, para gente menor de 30 años, está en muchos países entre la primera o segunda causa de muerte de personas de menos de 30 años. Entonces, piensen en personas jóvenes que pues al final están muriendo en las calles por choques o por atropellamientos, ¿no? Entonces eso es un problema importante, pero algo que creo que debemos de pensar mucho cuando hablamos de movilidad y cómo transformamos nuestras calles es el tema de congestión, porque al final no solamente es como muévete en bici porque contaminas menos o muévete en transporte público porque contaminas menos, sino también tenemos un problema real de gestión del espacio en las ciudades, porque al final podemos construir las cosas de manera distinta, pero el espacio no lo podemos inventar, ¿no? O sea, no es como que, ay, bueno, eventualmente tira el edificio y abre más carriles y todo va a funcionar bien, pues tenemos limitaciones de espacio. Y algo que sí hemos visto a lo largo de décadas es que, pues, si siguiéramos priorizando los traslados en vehículos motorizados tal cual, independientemente de las otras externalidades, el espacio no nos alcanza. Incluso, ahora que recuerdo no tengo esos datos acá, pero en la mayoría de las ciudades mexicanas, y es el caso de Ciudad de México, solo cerca del 30%, de hecho menos del 30% de los traslados cotidianos en la ciudad se hacen en automóvil. Y esto es bien interesante porque siempre tenemos esta idea como de que pues vamos a defender el espacio del auto, ¿no? Y es que entonces nos ponen un carril de metrobús y es como, nos están quitando un carril, o ponen una ciclovía y es como, nos están quitando un carril, o sea, nos están quitando a todos, cuando creo que se tiene como esta noción de que todos tenemos un auto y si no lo tenemos, cuando en algún momento lo vamos a poder pagar, ¿no? Es como que tenemos esta visión de que lo vamos a tener y entonces tenemos que defender este espacio para el auto. Pero al final no, o sea, justamente pues, menos de un tercio de la población usa el automóvil y menos del 30% de traslados son los que están provocando este gran problema de congestión vial, ¿no? O sea, que al final no cabemos en las calles. O sea, piensen en cuántas personas van en un autobús, sobre todo pues, en una ciudad como la de México que tenemos metrobús, autobuses de 18 a 24 metros. En los 24 metros pueden ir más de 250 personas. Entonces,
si esas 250 personas les pusiéramos otra vez en automóviles como antes de que existiera el Metrobús, ya estará colapsado, más que colapsado, ¿no? Entonces, tenemos que entender que tenemos que pensar distinto en términos de pues, la distribución del espacio, ¿no? O sea, al final, esa es una de las grandes razones por las cuales pues, tenemos que cambiar la forma en la que nos movemos, pero también la forma en que invertimos en las ciudades, ¿no? Otra vez no es como nada más, pues muévete así para contaminar, ¿no? Sino también es un tema de eficiencia. Pero, pues bueno, al final les comentaba que pues, ha habido como un cambio en la forma en la que estamos haciendo las cosas. Pues tal vez esto, bueno, no sé, aquí como son más de arquitectura, no sé si han visto como estas imágenes de la pirámide de la movilidad, la jerarquía de la movilidad. Creo que es algo que sobre todo la jerarquía de la pirámide se menciona mucho más, o sea, hay mucho en los reglamentos de tránsito, ¿no? En teoría si manejan, pues deberían de haber pasado un examen o deberían de conocer el reglamento de tránsito. Pero pues sí se establece eso, ¿no? O sea, que la prioridad son peatones, ciclistas, después transporte público, después aquí no está, pero está el de carga, y después los vehículos motorizados. Pero, pues al final no es solamente la prioridad pues, en las intersecciones, ¿no? En teoría, ya en las leyes, reglamentos, como en términos de política pública está reconocido que así es como se deberían de priorizar pues, también las inversiones y los programas en las calles, eso no es verdad. Pero eso es relativamente nuevo y también ha habido como un cambio en cómo nos referimos a los desplazamientos o a estas soluciones de, pues, sí, de traslados, porque antes se hablaba mucho de transporte, ojo, no transporte público, sino en general se hablaba genéricamente como de transporte, incluso las instituciones, antes de tener una Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México era una Secretaría de Transporte y Vialidad, que era un poco eso, ¿no? Como vías, entonces, ¿cómo hacemos que los flujos sean más rápidos? Pues sí, hacer pasos a desnivel, ponte un puente peatonal para que los carros no se paren, ¿no? Haz como todo para que los vehículos vayan más rápido, pero eso a la larga pues sí va dejando como atrás pues justamente a los otros usuarios, ¿no? A las otras personas usuarias. Es como, pues sí haces un segundo piso, un paso a desnivel, pero entonces ahora es mucho más hostil esa intersección para caminar, o es imposible de cruzar a pie, ¿no? O ya es imposible de cruzar en bicicleta. O el autobús pues, no puede ir por esos carriles centrales que van sin semáforo, sino se tiene que ir en la lateral y con el semáforo, o ir como con el resto de los vehículos en la condición, ¿no? Entonces, al final, pues solo hablar de eso, o sea que sí ha habido en las últimas, pues tal vez en las últimas décadas un cambio en cómo hablamos de esto y del paradigma. Y pues bueno, tal cual se habla como este cambio de paradigma, ¿no? De transporte a movilidad. Que al final, es también un poco cuestionario esto de si es un cambio de paradigma, ¿no? De hecho, pues en mi círculo de repente oímos como que es hasta absurdo hablar de un cambio de paradigma, pero pues nada más hay que entender que pues, un paradigma es algo que tal vez pues, no nos cuestionamos, ¿no? Es este conjunto de ideas que ya damos por sentadas, como les decía, de que pues es que aquí en Ciudad de México o en México en general, en nuestras ciudades no somos Europa, no somos Amsterdam, entonces no podemos usar bici, no podemos tener sistemas de transporte público de calidad, no podemos tener como calles peatonales, no podemos aspirar a tener como esas ciudades que son de primer mundo, ¿no? Y es como, pues no, o sea, al final sí las ciudades cambian y siempre han cambiado, pues justamente, o sea, piensan en la ciudad en la que vivimos, era una ciudad construida sobre un lago con canales y de ahí a la ciudad colonial, a lo que es ahora, pues se ha transformado muchas veces. Entonces, pues solo eso, o sea, sí ha cambiado un poco afortunadamente la forma en la que pensamos todos estos problemas y cómo pensamos estas soluciones y pues eso es algo positivo y de hecho sigue cambiando porque veníamos de este paradigma donde justamente era como, pues sí, la modernidad y la ciudad moderna, entonces tenemos que hacer que los vehículos nunca se detengan y vayan más rápido y sin interrupciones. Cuando hablamos de movilidad ya es como, a ver, estamos hablando de traslados de personas y de mercancías y cómo hacemos que sean esos traslados de forma más eficiente, pues priorizando otra vez los modos de transporte que tienen menos externalidades, los que son más eficientes, los que nos pueden ayudar a pues, desfogar como estos problemas. Pero también ya estamos empezando a hablar ahora de accesibilidad urbana, ¿no? Que eso ya es algo como pues, más integrado, o al menos hablar de manera más integrada de la planeación de la movilidad, pero también del desarrollo urbano, que eso es algo que, sobre todo aquí en esta licenciatura en arquitectura, creo que deberían de pensar mucho más,
que al final pues, no solamente lo que está dentro del predio, ¿no? Sí hay mucho en lo que está dentro del predio de cómo se construye, de con qué características, de si le da la espalda a la calle o no, si se conecta con la calle o no, cómo se integra y qué es lo que hay en términos de densidades, de espacio libre, de usos, etc. Pero también es pues, cómo se planean las ciudades, ¿no? Al final, si solamente pensamos en que la ciudad puede crecer y crecer con las reglas que sean y pues, al final si podemos seguir tal vez expandiendo los sistemas de transporte o las calles, etcétera, pues tal vez no logremos que pues, la gente eventualmente pues, sí tenga esos traslados más eficientes y cortos, ¿no? Si la ciudad sigue creciendo y creciendo. Entonces, en términos de accesibilidad urbana, sí nos estamos preguntando no solamente, pues, o bueno, no estamos pensando no solamente en que ese traslado tal vez sea pues, cómodo, eficiente, etcétera, sino también nos empezamos a cuestionar por qué nos trasladamos esa distancia. Es como, por ejemplo, por qué vienen todos hasta aquí a esta ciudad universitaria, tal vez desde muchos kilómetros, si, no sé, tal vez podría haber más vivienda universitaria que alrededor de CEU para que se traslade menos, o tal vez podría haber otra ciudad universitaria en otros lados. Digo, este es un caso muy específico, pero piénsenlo en empleos, ¿no? De repente las zonas de empleos también son como muy focalizadas, o al menos las zonas de empleos bien remunerados, o de cierto tipo de perfiles, están muy focalizados en ciertas áreas de la ciudad. Y también hay algo que venimos arrastrando desde el modernismo, que es esta planeación de las ciudades como por sectores, en donde aquí está la industria solamente y aquí está la vivienda solamente. Entonces, pues aquí solo vives y no fomentamos que haya como ninguna actividad económica relevante de otro tipo, entonces sí o sí te vas a tener que trasladar. Entonces, es empezar a pensar en que se tienen que planear distintas también las ciudades para que pues, justamente logremos que la gente pues, no solamente se traslade de manera más eficiente, sino también reducir en cierta manera como estas necesidades de traslado. Y es así como, pues, en resumen, básicamente pasamos de pensar en que pues, la solución es ampliar la capacidad vial, entonces elimina barreras, hace un segundo piso, hace el paso del nivel, construye puentes y demás, a pensar en ok, pues más bien tenemos que hacer los viajes más eficientes y si tenemos una calle con 6 carriles, con 4 carriles, pues entonces más bien redistribuir el espacio para darle prioridad tal vez a un vehículo de transporte público que lleva 250 personas por autobús, darle prioridad tal vez, bueno, toma otro carril, que eso es bien importante, no es quitar el carril, es cambiar el uso, ¿no? Porque no es como que, ay, se lo estamos quitando a la gente. Y algo también bien importante es que la calle es espacio público, ¿no? O sea, de repente incluso con el tema de estacionamiento, como que la gente se arranca los pelos y no la dejas estacionar su carro afuera de su casa, pero pues la diferencia de tu casa no es tuyo, o sea, es una calle, es espacio público, o sea, tú compraste tu predio, si quieres tener un carro, pues consigue una cochera, hágalo, ¿no? O sea, no es obligación de la ciudad ni de nadie acomodar tu lugar para estacionar tu auto. Pero, pues bueno, regresando al tema de distribución vial, pues es eso, ¿no? O sea, no estamos quitando el espacio a la gente, pues más bien estamos cambiando el uso y justamente esto es algo que puede dar como la puerta, o abrir la puerta a que se use más por más personas, ¿no? Y eso es lo importante, al final como priorizar los modos de transporte que también usa la mayoría de la gente, o sea, la gente usa más el transporte público que el vehículo particular motorizado. Y pues igual, lamentablemente los datos de reparto modal o de porcentaje de viajes realizados en bici todavía son relativamente bajos, pero van subiendo. Y los traslados a pie, pues ahí sí, todas y todos hacemos traslados a pie, ¿no? Entonces, pues bueno, en términos de movilidad es lo que queremos, ¿no? Hacer como esta priorización pues de ciertos modos de transporte para que los traslados sean más eficientes. Y en términos de accesibilidad es donde les digo que ya empezamos a pensar no solamente pues, en estas redes de cómo nos movemos y cómo son los traslados, sino también cómo están distribuidas las actividades, con qué densidades, con qué mezcla, para que justamente pues, tengamos las cosas más cercanas, ¿no? Y esto es algo que es curioso porque se ha hablado por muchos años y con muchos nombres, de repente es como la ciudad compacta o la ciudad densa y mixta y la ciudad de los 15 minutos ahora, ¿no? O sea, hay como muchas visiones que pues básicamente nos hablan de esto, ¿no? Que debemos de tener, pues básicamente, pues sí, las oportunidades más cerca, o sea, los empleos, las escuelas y pues también las oportunidades de recreación, de esparcimiento, o sea, cualquier tipo, ¿no? Entonces, si hablamos de accesibilidad urbana, hay algo también bien interesante que, pues digamos, no sé si a ustedes les ha tocado en algún proyecto, y sobre todo si han visto algo de equipamientos, que hay como radios de influencia. Es como
no sé, una escuela, un hospital, se considera que tiene un radio de influencia de X metros o tantos kilómetros, ¿no? Pero algo bien interesante que pues al final la ciudad no se comporta así. O sea, si trazamos un radio tal cual de 1 kilómetro, pues no quiere decir que ese kilómetro sea igual. O sea, si las manzanas son más grandes, más cortas, si hay un distribuidor vial pues, y no puedo cruzar, pues entonces ese kilómetro pues no va a ser 1 kilómetro, tal vez si lo tengo que cambiar van a ser 3 kilómetros. Entonces, considerando también como pues tal cual pues sí, lo que pueda hacer o no, hay algo que se ha pues también empezado a utilizar que se llama isócronas, que son este tipo de polígonos que no son radiales, sino más bien están basados en tiempo de traslado en cierto modo de transporte a cierta velocidad. Entonces esto ya no es un círculo porque es como, por ejemplo, caminando a 10 minutos, ¿hasta dónde puedo llegar? Y esto sí ya responde a la traza vial, o sea, no es un círculo porque es eso, o sea, dependiendo cómo esté la traza de los movimientos que pueda hacer, es hasta dónde puedo llegar. Entonces, pues en términos de accesibilidad también estamos pensando en eso, o sea, medirlo así y representarlo así para entender un poco de las diferencias de acceso, ¿no? Al final, no es lo mismo vivir en una zona que en otra, no es lo mismo vivir en un fraccionamiento cerrado que en una colonia abierta. O sea, hay muchas indicaciones de cómo se diseña un fraccionamiento, cómo se diseña una calle, cómo se diseña un predio, ¿no? Un edificio. Y pues bueno, en términos como de tiempo, por así decirlo, como resumen, les digo que es algo que con este tema como de priorizar pues, las vías, bueno, la capacidad vial y el flujo de vehículos particulares, etcétera, pues es, o sea, pues básicamente del siglo XIX al XX, ¿no? O sea, llegaron los automóviles, otra vez tenemos este tema del modernismo en donde pues, bueno, incluso se hablaba en la arquitectura, ¿no? La vivienda o la casa como una máquina de habitar, entonces todo tiene que ser súper funcional. Y empezamos a ver también así las ciudades como una manera muy racional, por así decirlo, a separar todo, a separar también las circulaciones, pero en este esquema pues también estamos pues otra vez pensando que todos eventualmente pues iban a poder mover en un automóvil, ¿no? Entonces, este pues, paradigma de transporte, de velocidad, etcétera, pues básicamente pues viene del siglo XIX o XX. Ya empezamos a cambiar este esquema de movilidad pues ya a finales del siglo XX, en donde empezamos a pensar así, ahora sí en acciones de movilidad sostenible y pues recientemente o a lo que vamos avanzando es este paradigma de accesibilidad, ¿no? Otra vez como les comentaba, pues no solamente ver entre los lados, sino también la planeación urbana como un conjunto. Y digamos, podemos ver casos bien interesantes porque otra vez, o sea, algo que también creo que es bien importante y a mí me importa, bueno, como que me gusta mucho mencionar, y sobre todo pensándolo de cuando yo estudiaba aquí en la Facultad de Arquitectura, después en urbanismo y después ya trabajé en movilidad, fue cambiando mucho mi percepción de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque igual yo cuando estudiaba tal vez arquitectura y venía diario a CU, desde Mesa, pues pensaba que simplemente la vida es así, ¿no? Que los traslados son así porque así me tocó, que no se puede hacer nada, que pues la combi siempre va a ser así y que cada no va a hacer más tiempo y pues no sé, porque mis papás eligieron vivir ahí porque yo decidí estudiar acá, ¿no? Entonces es bien importante mencionar que sí hay muchas acciones o muchas intervenciones que pueden intervenir para bien, bueno, o afectar para bien o para mal la vida de muchas personas. Y hay muchos ejemplos, porque al final les digo que hay zonas, o sea, al final la ciudad no se desarrolla solo porque sí, incluso los asentamientos o zonas que se llaman irregulares, que muchas veces no lo son, o sea, no es como que toda la gente llegó a invadir un predio y ya, o sea, muchos los compran y o sea, pagan por ello, etc. Pero al final hay mucha gente que influye o toma decisiones o incluso, pues, justo saca dinero de la forma en que se hacen las ciudades. Y hay varios esquemas en que se plantean y pues por eso es muy diferente tener un Santa Fe con unos corporativos pero pues muy poca accesibilidad en modos sostenibles, a tener zonas centrales, a tener, bueno, no sé, como muchos, hay muchos zonas muy distintas y con distintos niveles de accesibilidad, no solamente por la forma en que se plantearon, sino también por los servicios que se han llevado ahí. Pero bueno, nada más como para ejemplificar un poco en cómo afecta el lugar, pero también los servicios pues, en sus oportunidades. Tengo estas imágenes que son básicamente, como les comentaba, isócronas,
pero son varias zonas de la ciudad en donde, por ejemplo, en el Paso de la Reforma es en 15 minutos a pie cuántos empleos puedes alcanzar, ¿no? O sea, si tú vives ahí, pues a 15 minutos ya tienes más de 50,000 empleos, a 30 minutos y a 45 minutos ya son más de 500,000, eso solo a pie. Es muy diferente, bueno, y eso si ya le sumamos transporte público, que obviamente, pues ahí tomando en cuenta las diferentes rutas de metro, metrobús y autobuses que hay, pues en 15 minutos, en 30 y en 45 minutos, pues ya llegas como mucho más lejos, ¿no? Esa es una zona central con muchas opciones de servicios de transporte, con ciclovías, con ecobici, transporte público, etcétera. Pero eso es muy diferente justo a Santa Fe, por ejemplo, que tiene un planteamiento muy distinto desde su origen, que a 15 minutos solo tienes pues, cerca de 9,000 empleos, a 30 a 45 minutos a pie, pues apenas llegas a 60,000 empleos, ¿no? Que esto es bien curioso porque aunque pues hay muchos viajes hacia Santa Fe y es como una zona de, pues sí, de tal vez donde, bueno, un gran atractor de viaje, pues vemos que tal cual, y estos empleos salen pues tal cual del número, hay un registro de INEGI de las unidades económicas y cuántas personas trabajan en cada una de las unidades económicas, pero realmente pues justamente por temas del diseño y del entorno, que digo, aparte de la topografía, es un tema de diseño, pues la accesibilidad es mucho menos, ¿no? O sea, incluso ahí tienes, digamos, acceso a mucho menos empleos. ¿Qué empleos con qué sueldo? Pues eso es diferente, pero pues es muy distinto. Y en transporte público igual a 15 minutos o 30 de 45 minutos, pues no llegas ni a los 100,000, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es muy diferente a, por ejemplo, otra zona, y este es el último ejemplo nada más, la estación San Rafael del Suburbano en el Estado de México, ¿no? Y eso es curioso porque sí es una zona que pues ya es del Estado de México, no es una zona central, pero lo curioso es que justamente llegó hace años en el suburbano, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo a pie en 15 minutos tienes pues, menos de 200 empleos, a 30 a 45 minutos llegas apenas a cerca de 2,500, pero por ejemplo ya con el suburbano en transporte público a 15 minutos, a 30 y a 45 minutos, pues sí crece mucho más tu, digamos, acceso a empleos, ¿no? Otra vez, aquí es descartando pues, qué tipo de empleos, etcétera, pero pues al final es como una forma de ejemplificar cómo que exista un servicio de tren, que también es el tren es más costoso que el metrobús o el metro o otros servicios, pero al final todo esto sí va impactando en pues, las oportunidades que va teniendo la gente, ¿no? Que creo que ese es uno de los mensajes muy importantes. Y algo que siempre me gusta mencionar también es que otra vez con este argumento de que ay, es que no somos Amsterdam y no somos Europa y aquí no podemos andar en bici y demás, o sea, es como retomar un poco de dónde venimos, porque de repente tenemos esta noción de que las ciudades no cambian, pero pues las ciudades cambian un montón. Y también es bien importante mencionar que, o bueno, tal vez hacer notar que pues el automóvil no siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, las ciudades son mucho más antiguas que eso. Y hay imágenes bien interesantes, por ejemplo, este es Nueva York en 1903. Antes, o sea, esta es una imagen que se me hace bien curiosa porque ya hay un tren ahí elevado, hay mucha gente caminando, hay un carruaje y pues hay edificios pues, con cierto valor estético, arquitectónico, etc. Pero se me hace muy curioso porque la visión como de sostenibilidad o de ciudades deseables o de 15 minutos que tenemos ahora es muy similar a eso, o sea, como a regresar a este tipo de imágenes. Entonces, pues esto fue hace un poquito más de 100 años, o sea, no tiene tantísimo tiempo, pero pues las ciudades se han ido transformando. Algo que es bien curioso es, por ejemplo, Los Ángeles, que es una ciudad pues que ahí sí tienen muchas autopistas urbanas, este tema como de puentes y priorizar el automóvil por todos lados. En algún momento tuvo un muy buen sistema de transporte público, incluso llegó a tener pues, ciclovías, etcétera, pero literal es una ciudad que se fue adaptando tal cual para privilegiar los automóviles, que es algo muy curioso y ahora es como un icono de ello. Pero algo también muy importante y que se me hace muy curioso es que otra vez regresando a recordar que el automóvil no siempre estuvo en las calles. Cuando empezamos a tener estos automóviles que van más rápido, pues también empezó a haber mayores riesgos. Es como, ay, pues ahora podemos chocar más fácil y si chocamos los consecuencias van a ser más graves porque pues es a mayor velocidad y es un vehículo que pesa, ¿no? Pero también para las personas que caminan, ahí es donde empezamos a transformar también nuestras calles a ok, es que viene un vehículo que pesa 1 tonelada y que va a adoptar velocidad, entonces tú necesitas cuidar más cómo caminas, ¿no? Entonces empezamos a tener esto, o sea, las señales de alto, de cruzar con precaución, etc.
Pero algo bien curioso es que incluso se llegó a usar este concepto de jaywalking, que no sé si alguien lo ha escuchado. Básicamente es como nunca sé cómo traducirlo, pero es como una especie de caminar distraídamente, ¿no? O sea, o irresponsablemente, por así decirlo, y esa carga se le daba como que, es que si caminas distraído, pues, o sea, eres un peligro, ¿no? Eres un peligro porque te van a atropellar y es como, ok, pues las personas caminaban antes de que pues, los vehículos pasaran por ahí, ¿no? Pero incluso había como estas campañas de no seas así, no seas distraído, como que te estás haciendo un problema porque ahora están los automóviles en las calles y en vez de pues echarle la culpa a ese vehículo que es nuevo y que ahora tiene esta velocidad y que representa cierto peligro, es como, pues es tu culpa, porque tú estás haciéndolo mal, ¿no? E incluso es bien curioso porque ahora les comentaba de este tema de que pues, un metrobús de 24 o 26 metros puede llevar más de 250 personas, pero pues esto, o sea, este problema del uso del espacio ya se veía desde antes, o sea, también hay que recordar que en nuestras ciudades, por ejemplo en Ciudad de México, antes de que tuviéramos, bueno, hace muchos años teníamos tranvías, ¿no? Y esos tranvías iban por la calle, o sea, antes al principio eran tirados por yegua, luego eran eléctricos, pero pues, o sea, ahora parece muy novedoso tener un vehículo, un autobús eléctrico, cuando hace decenas de años y casi 100 años ya tenemos vehículos eléctricos de uso colectivo circulando en las calles, ¿no? Y con su vía ahí. Entonces, es bien curioso que incluso esta imagen de General Electric de 1928, o sea, hace casi 100 años, ya nos hablaba de este problema, ¿no? Que, o sea, ese es el tamaño de un automóvil en términos de consumo de espacio. ¿Por qué? Porque justamente dice aquí que un trolebús, o sea, básicamente uno de estos vehículos eléctricos, puede transportar lo que 24 automóviles, ¿no? Entonces, si lo ponemos en perspectiva, es como así de grande es el auto y ese es el espacio que nos está quitando en las calles. Esto, otra vez, para ponerlo en perspectiva y para tener, o sea, para dejar muy claro este mensaje de que las cosas han cambiado, ¿no? O sea, y que ya haya cambiado, que por décadas hayamos transformado las ciudades como para, pues, que sí, los vehículos vayan más rápido y sin detenerse. O sea, no quiere decir que no lo podamos cambiar otra vez. Y esa es una frase que me gusta mucho, que es pues, que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿no? Porque al final no es como que los planeadores urbanos del modernismo hayan dicho como, pues favorezcamos a los automóviles y entonces hagamos que todo esto colapse y porque queremos que marchen, ¿no? O sea, sí había como cierto, y hubo muchos intereses pues de la industria automotriz y petrolera, etcétera, porque pues al final es curioso que incluso el auto eléctrico se inventó antes que el auto a combustible. Hubo ahí muchos intereses que nos llevaron a que se normalizaran más bien los vehículos a combustible. Pero en términos de planeación, pues justamente no es como que pues en el modernismo se dijera como, sí, prioricemos el automóvil, entonces que esto colapse después, pues más bien no, o sea, en el momento se da como una solución. Y ha habido como muchos planteamientos de cómo deberían de ser las ciudades. Y pues justamente pues hay como varias teorías, o sea, había como varios planteamientos de que la ciudad jardín sí debe ser como este tema de casas rodeadas de jardines, como idealizando como la convivencia con la naturaleza, y eran estas zonas habitacionales alejadas de la ciudad que es contaminada con sus industrias, con sus carros, etc. Pues, que también estaba un poco conectada con las ciudades satélite, que así se plantean como zonas habitacionales fuera de o lejos de la ciudad, que es como mala, ciudades radiales, ciudades lineales, pero pues también, como les comentaba, ahí en la ciudad de Racional empezamos pues sí, a sectorizar las actividades y a separarlas, y pues tenemos estos planteamientos como los de Le Corbusier, de donde pues, se planteaba como hay que destruir París por completo para hacerla más funcional, ¿no? Porque pues, la ciudad de ahora, que es antigua, ya es obsoleta, entonces pues estudiamos todo, arruinamos todo y hagamos que todo sea como lo que conocemos ahora como Tlatelolco, ¿no? Estas unidades o edificios racionales. Entonces, otra vez nada más dar el mensaje que pues las cosas pueden cambiar, o sea, no es como que todo se haya hecho con malas intenciones, y muchas ciudades se han transformado de manera muy importante, o sea, y aquí nada más son algunos ejemplos de ciudades que han tenido pues como transformaciones muy importantes, porque también hay que entender que las ciudades muy antiguas tenían como esta configuración de plato roto, o sea, de callejones, calles angostas, etcétera,
que en algún momento también empezaron a hacer ensanches, como este que es el de París, el del Barón de Haussmann, en 1895, perdón. Pero también, por ejemplo, esto, independientemente de que sí dio pie a como los paseos y los remates con edificios y demás, inicialmente también se empezó a hacer por temas de salud, o sea, ni siquiera era como que el primer objetivo embellezcamos la ciudad. No sé si alguien ha visto El Perfume, bueno, la película, el libro, se han leído el libro más bien antes, pero nos habla de una ciudad que justamente apestaba, o sea, y creo que entre la primera escena de la película y las primeras líneas del libro, es que una ciudad que apestaba, que toda la calle estaba llena de, pues, de suciedad, de comida muerta, bueno, podrida, etcétera, como que todo estaba mal, y eso nos lleva a tener como problemas de salud, tal cual, ¿no? Entonces se empezó a notar que pues si tenías calles más amplias y tenías ventilaciones de los edificios, pues esto podía mejorar la salud. Entonces, pues muchos de estos planteamientos de tener como estas, pues sí, apertura de calles y una regularidad en la traza, tirando todo lo que había antes, pues empezó por salud antes de que fuera nada más por estética, ¿no? Entonces, pues bueno, ejemplo, el plan, bueno, este del ensanche de París, ahí sí tal cual, pues se tiraron pues, construcciones enteras para hacer la traza que ahora vemos con estos ejes, ¿no? Que rematan en monumentos, en edificios y demás. Caso diferente al de Barcelona, que igual es muy famoso, el ensanche del Plan Cerdà, de 1860. Aquí lo que se conoce ahora como el barrio gótico, que pues, es toda esta zona más antigua que tiene una traza irregular, pues más bien extendieron la ciudad hacia afuera, o sea, planearon como esa extensión con estas manzanas cuadradas, con centros de manzana igual arbolados, con varias características que son muy famosos, ¿no? Pero es un planteamiento distinto de cómo, pues no destruimos esto, pero pues más bien lo que salga después, o sea, lo que se construye después, pues que está con estas características, ¿no? Aquí en México también es bien interesante que tuvimos como algunas de estas transformaciones muy importantes, o sea, ahí también entender que pues igual la Ciudad de México no siempre fue este monstruo que ahora se habla de una megalópolis incluso. O sea, en algún momento, pues, Coyoacán era otra ciudad, Tacuba era otra ciudad, Tacubaya era otra ciudad, Tlatelolco era otra ciudad, o sea, la ciudad fue creciendo y se fue, pues, como comiendo las localidades que había a los lados, pero, pues, inicialmente, pues, eran ciudades pequeñas, ¿no? O bueno, eran como centros de población más pequeños. Eso eventualmente van creciendo y se van creando como estos proyectos, o sea, está pues, el caso icónico del proyecto del Paso de la Emperatriz, que ahora es Paso de la Reforma, Avenida, bueno, lo que era el acueducto de Chapultepec, que ahora es Avenida Chapultepec, pero pues lo curioso es que también incluso para lograr ese, si no lo ubican, es el proyecto del Palacio Legislativo, que es lo que no se terminó y ahora es el momento de la revolución. Pero para construir eso, para construir lo que ahora es el Palacio de Bellas Artes, se demolieron edificios coloniales. De hecho, había un gran teatro nacional donde se inauguró, donde se tocó por primera vez el himno nacional mexicano. Ese ya sería como obsoleto, se tiró, o sea, muchos edificios que ahora pues, se ven de valor patrimonial o arquitectónico en nuestra ciudad, pues, se demolieron en esta visión pues, de modernizar la ciudad. Entonces, eso pasó en Ciudad de México. Pues bueno, otra vez ya habíamos visto esto del plan Bassada de Le Corbusier, que planteaba como armar todo París para hacerlo una ciudad moderna. Pero tenemos también casos bien interesantes en México, como Guadalajara, no sé si lo conocen, que es bien famosa por tener su cruz de plazas. Es una idea bien curiosa, muy católica supongo, de que la catedral quede en medio de una cruz de plazas, ¿no? Literal son tres cuadrados chiquitos, bueno, tres plazas cuadradas y una rectangular, y ya, la catedral en medio. Pero pues justamente, ¿no? Que Guadalajara no era así, pues tenía su plaza de armas, que es la única original, la que estaría con su palacio de gobierno, y las otras tres plazas pues eran edificios, ¿no? Que igual era como en esta idea de modernismo, vamos a derrumbar todo y vamos a hacer como este proyecto de embellecimiento de la ciudad. No solamente fue la cruz de plazas, hacia atrás está el Teatro de Gollado, el Hospicio Cabañas, la Museo Cabañas, donde pues iban a ser esos edificios como remates, pero todo lo que alrededor se derrumbó para hacer como unos paseos y bueno, transformar todo, ¿no? Entonces, pues tenemos como estas visiones de que, o sea, las ciudades sí se han cambiado, y se han cambiado por décadas y de maneras muy, pues muy abruptas en algunas ocasiones, y pues también va cambiando, ¿no? la forma de transformar estas ciudades.
hay un libro bien interesante que se llama Ciudades para un pequeño planeta de Richard Rogers, que de hecho pues es muy interesante, o bueno, más interesante aunque él es uno de los diseñadores de la torre BBVA, que luego acá. Y pues justamente, bueno, en este libro explora mucho como este tema de cómo tiene que ser una ciudad de un planeta con recursos limitados, ¿no? Porque al final parece que nos estamos sacando del planeta y sus recursos. Y algo que plantea que se me hace muy interesante es que él dice que del mismo modo que el ascensor permitió la construcción de rascacielos, pues que llegaran los automóviles es lo que nos permitió que las ciudades se expandieran pues, como sin control. Porque si lo pensamos, si tuviéramos la tecnología para hacer un edificio de 50, bueno, de 30 pisos, pero no tuviéramos un elevador, pues tal vez sería poco viable construirlo, ¿no? Es como quién va a querer subir 30 pisos ya caminando por escaleras. En el término de ciudad, pues también, ¿no? De repente aparece el automóvil y justamente lo que tenemos antes de eso, pues eran ciudades más contenidas porque pues era mucho más relevante o sea, hasta dónde puedas caminar, hasta dónde puedas llegar en un carruaje en cierto tiempo, ¿no? De repente tenemos estos vehículos que van más rápido, que suenan muy bien, pues podemos llegar más lejos, más rápido, pero al final pues nos llevan a expandir las ciudades, o sea, es como una de las pues, razones, ¿no? Entonces, de repente les comentaba que, pues bueno, tenemos caso icónico de primer rascacielos en la Ciudad de México, en el centro, en la torre latinoamericana, que es del 56, pero que hace al mismo tiempo pues justamente se estaba construyendo ciudad satélite, ¿no? Que es icónica por sus torres y demás, pero es uno de estos fraccionamientos que tenía esta idea como les comentaba de ciudad jardín, ¿no? O sea, literal el nombre de ciudad satélite no era como de ay, pues es una colonia que está al lado de allá, sino literal era una ciudad nueva, habitacional, una zona habitacional que estaba alejada de la ciudad para que no vivieras en el bullicio, ¿no? Era como tú vives allá y cuando tengas que trabajar allá en la ciudad que es caótica, y te regresas a tu casita y a tu fraccionamiento que está allá en la naturaleza y muy alejado, ¿no? Pues tenemos el caso de Tlatelolco, que es bien interesante porque así como el plan Huasai y estos planteamientos de Le Corbusier pues planteaban pues destruir o bueno, aplicar como reformar ciudades enteras para hacer las ciudades ordenadas, pues justo ese fue el planteamiento de Tlatelolco, ¿no? Aquí había unos talleres de ferrocarriles, si no me equivoco, y había algunos asentamientos urbanos, pero este era como uno de los experimentos en el México moderno, en el milagro mexicano, que era como, somos una ciudad moderna y lo estamos haciendo muy bien. Esta es como la cara que se le da a uno, ¿no? Bien, esta es una zona moderna, que lo que es bien interesante es que sí se planteó con una diversidad de equipamientos, o sea, tenías allá dentro escuelas, mercados y albercas y teatros y muchas actividades, sí estaba pensado para que pues, justamente satisfacieras tus necesidades ahí. Pero aparte había tipologías de departamentos distintos, o sea, había departamentos pues, más chicos, había departamentos de lujo, con incluso pues, elevadores para servicio, etc. Entonces era un planteamiento muy interesante, pero pues, justamente era como que el planteamiento también con PAN, y era como lo que se da como solución para la Ciudad de México, era como una especie de proyecto demostrativo, ¿no? Como de, miren, alrededor de la Ciudad de México, en las periferias, que en ese entonces eran las periferias, hay como estos cinturones de, no me acuerdo cómo lo llamaban, pero algo similar a pobreza. Y es como lo que tenemos que hacer para solucionarlos y para hacer una ciudad moderna es transformar esos cinturones en esto, ¿no? En estos pues, conjuntos habitacionales modernos. Algo que se me hace bien curioso, igual, si no es un libro de ciudad, pero pues es un libro muy famoso, de las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que habla pues, desde la perspectiva de un niño. Se me hace muy curioso que dice que en sus libros, en sus clases, o sea, justamente en este milagro mexicano se hablaba que México era superabundante y que para el impensable año, creo que de 2000, por ahí dice, las ciudades ya iban a ser limpias, en congestión, esto iba a ser como perfecto, no será como esto que vimos en el futuro con estos planteamientos. Algo curioso es que también, pues nada más como dato, por paso de la reforma solo llegaba hasta lo que ahora es el Caballito, ahora pasó la reforma justamente llega hasta Tlatelolco y se amplió hacia Tlatelolco para conectar con Tlatelolco, ¿no? Para hacer eso, pues igual se armó todo lo que había a su paso. Y eso es también a lo que quiero llegar, que tenemos una ciudad que se ha transformado de muchas maneras, en muchas décadas y con proyectos pues, que ahora podrán ser impactantes. O sea, tenemos una red de ejes viales que es muy interesante, la verdad. O sea, estas vías de 6 carriles en un solo sentido, que afortunadamente tienen maquetas amplias, se plantearon con prioridad para transporte público, uno en el sentido de circulación, un carril en contrasentido.
ahora es tener esas secciones viales que nos ha tenido, bueno, nos ha dado la oportunidad de transformar algunos de esos ejes viales para que tengan un metrobús, para que tengan ciclovías, etc. Pero pues esas secciones no existían, ¿no? Otra vez venimos de una ciudad mucho más vieja, entonces, ¿cómo se le van a hacer esos ejes viales que pues, fue un proyecto de 1979 por ahí? Pues justamente demoliendo todo lo que había. Es como, pues sí, o sea, la ciudad que tenemos ahora con esta red de avenidas regular, pues no existía antes, o sea, era como, ¿cuál era la solución antes? Derrumbemos todo, si hay un edificio colonial, se va, si hay viviendas, se van, todo lo que haya, pues se va. Creo que eso es algo también muy curioso porque ahora creo que sería impensable plantear una solución así, aunque digo, todavía hay algunos proyectos en que sí se expropian predios y demás, pero pues, en términos de habilidad esa era la visión de la época, ¿no? Como pues, transformamos todo. Y también algo que se me hace muy curioso cuando hablamos de movilidad es que de repente pareciera que en movilidad tenemos que pensar en pues, esta visión del futuro del siglo pasado donde los carros van a volar, ¿no? Y todo, otra vez en esta visión de las baterías en el desierto, es como la tecnología nos va a salvar, o sea, todo ya va a ser eléctrico, todo ya va a ser autónomo, todo ya va a ser como perfecto y ya no va a haber problemas, ¿no? Pero es como, bueno, y por eso pongo estas imágenes de los supersónicos donde pues ya incluso dejamos la Tierra y todo es ahí volando arriba, porque es como, pues sí, es como este optimismo de que las tecnologías nos van a salvar y es como, a ver, ok, si los vehículos son eléctricos, pero no cambiamos la forma en que ocupamos justamente esos vehículos, pues vamos a tener los mismos problemas de congestión vial, o sea, el mismo circuito interior rebasado que te cierra en hora pico y ya no puedes entrar, igual el viaducto, o sea, todo va a ser igual, pero en eléctrico, ¿no? Bueno, autónomo. Entonces, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal hay un montón de gente de arquitectura que está trabajando en estos temas. Y tal vez algo que es importante es que, o sea, estos sí son temas relativamente nuevos, o sea, hay algunos programas que se imparten en esta facultad, donde puedes empezar a aprender estas cosas, está una especialización de movilidad de espacio público en el posgrado. En urbanismo, cuando yo estudié, hay una materia de movilidad optativa medio irregular, medio planteada. Ahora la materia que yo doy, que ya es obligatoria, ya existe, pero a lo que voy es que pues yo no salí de esta licenciatura, bueno, de urbanismo, sabiendo de calles, de diseño de calles, de transporte público, etc. O sea, es algo que fue aprendiendo en el trabajo, que sí me sirvieron todas las herramientas de lo que aprendí aquí en arquitectura, de lo que aprendí en urbanismo, etc. Pero también, o sea, como que vas aprendiendo y no precisamente es como algo que tal cual ya salga saliendo de la facultad, sino más bien, o sea, las herramientas que aprendes aquí de repente te sirven como para entrar en estos temas. Pero bueno, un ejemplo de diseño de calles que es como, bueno, y sobre todo de banquetas, que de repente, como les comentaba, tenemos esta costumbre de que la banqueta es solo un offset, como 1 metro y ya, o 1,5 metros, o la regla nos dice que son 2 metros y ya, y le ponemos el poste en medio, ¿no? Pero al final, pues hay lineamientos tal cual de cómo se debe diseñar una banqueta, qué elementos puede tener, qué elementos puede no tener. Si tenemos postes, banca de mobiliario, ¿dónde lo debemos de colocar? Que tenemos que tener un área en medio que debe ser con un ancho mínimo, con una superficie continua, que es donde la gente camina, ¿no? O sea, puedes tener muchas cosas, pero esto es muy importante. Esto ya está en muchos manuales, hay como guías, hay un manual de calles, incluso hay normas mexicanas oficiales donde se vienen estos lineamientos y criterios técnicos para diseño vial. Y hay algunos ejemplos bien importantes también de transformación para bien de calles en México, ¿no? Aparte les mostraba como estos casos tal vez que demolían cosas para ampliar más carriles, pero hay ejemplos bien interesantes y ya súper rápido. Este caso pasó al calle Guadalajara, pasa enfrente de la catedral. Era una avenida de 6 carriles justamente, pero 3 por sentido. La catedral tiene una banqueta de 2 metros, yo creo. Y lo que pasa aquí es que se hizo la línea 3 de metro en Guadalajara y en el centro de Guadalajara se hizo subterráneo. Entonces, como pasó aquí con la línea 12, pues se levantó toda la calle, se cerró la calle por años en lo que estaba la obra, y ahí se empezaron a plantear como que si estuvo la avenida cerrada por años, ¿podremos vivir sin que los autos pasen por esa avenida? Pues tal vez sí. Además estamos construyendo un metro abajo, con un tren ligero. Pero de ahí surgió este planteamiento de, pues vamos a reimaginar cómo va a ser esa calle, y literalmente terminó siendo un proyecto así. O sea, de tener como esta avenida que es como concreto y muchos carriles, a esto, ¿no? Que al final solo tenemos un carril por sentido, con una ciclovía, además de ese espacio peatonal, vegetación, mobiliario, arbolado, etc.
La parte de frente de catedral es libre de autos, total esa manzana lo cerraron por completo. Y es un cambio bien interesante, ¿no? Y o sea, obviamente tuvo mucha oposición y demás, dicen que la ciudad iba a colapsar y demás, pero ahí está, y es como un gran caso. Insurgentes, aquí en Ciudad de México, también, a mí se me hace un caso bien interesante porque, pues no solamente que tenga metrobús y que tenga una ciclovía, sino que es un proyecto que ha cambiado, pues digamos, en diferentes momentos. Pues ahora ya tenemos como todos estos elementos, pero realmente antes solamente teníamos, bueno, antes del metrobús, pues, o sea, 4 carriles, los autobuses hacían ascenso y descenso en los lados, a veces en segunda fila, o sea, era un caos. O sea, por ahí hay fotos donde literal Insurgentes era un caos. Llega el metrobús, entonces los carriles centrales se dedican para los autobuses, ayuda a ordenar, pues ya no hay micros ni otras rutas ahí operando. Y después, en la pandemia, es bien curioso porque así es como se logró hacer la ciclovía en la pandemia, ¿no? O sea, con esta idea de que pues debemos de promover que la gente vaya en un modo libre y que no se contagie de más, es como se logra implementar la ciclovía. Pero aparte por ahí en una etapa intermedia hubo un proyecto de la Autoridad del Espacio Público para hacer todas las banquetas, ¿no? Entonces es una gran avenida, pero que se fue haciendo con intervenciones pues, en diferentes momentos. No fue como un proyecto que fue de solamente una ocasión. Un ejemplo súper rápido de una calle de Puebla que justamente es famosa porque es una calle, bueno, le llaman la calle de los dulces, tal cual hay puestos de dulces, bueno, locales de dulces y de Talavera. Se planteó esta redistribución del espacio público, obviamente los comerciantes dijeron que pues, iban a quebrar en un día, etc. Y al final, pues este es el resultado, ¿no? O sea, se hicieron algunos pilotos, se hizo la implementación y ahora pues tiene un gran flujo, ¿no? O sea, se dan cuenta que sí pueden seguir vendiendo, incluso vender más y que pasan vehículos motorizados ahí. Y creo que un caso bien icónico también de la Ciudad de México, que es Madero, que pues, ustedes son muy jóvenes, yo sí recuerdo Madero antes con unas banquetas donde, pues como en el resto de las calles del centro histórico, pues no cabes, ¿no? O sea, va mucha gente, entonces tienes que ir, bueno, te tenías que ir bajando de la banqueta y subiendo porque pues siempre los carros estaban detenidos de que no avanzaban, tú ahí sorteando las banquetas. Pues así se veía antes de que fuera peatonal. Y cuando se planteó la idea de que fuera peatonal, igual era como, no, todos vamos a quebrar y el centro ya nadie va a venir, y, o sea, pobres de nosotros, ¿no? Al final se hicieron algunos pilotos, o sea, se cerró temporalmente ahí también con la Autoridad del Espacio Público en algunos fines de semana, después creo que algunos entre semana. Se monitoreó pues, las ventas de los locatarios, los flujos, etcétera, pues ya llegaron a la conclusión de que era una buena idea y se logró implementar. Pero nada más como para dar unos ejemplos pues de calles, bueno, positivos de calles que hice tantos como en México, ¿no? Y ya nada más para cerrar algunas reflexiones, pues eso, ¿no? Que las ciudades evolucionan y las ciudades también. Hay que tener en mente esto, o sea, sí tenemos que enfrentar y desafiar ese cuestionamiento de que nada puede cambiar, porque pues todo puede cambiar, ¿no? O sea, podemos cambiar las calles, las banquetas, los carriles, o sea, cerrar la calle para vehículos, o sea, podemos hacer muchas cosas. Tenemos que justificar lo obvio, ¿no? Y podemos pilotear, podemos probar, pero pues, no nos podemos quedar con eso de que las cosas no cambian y ya. La tecnología como medio, no como un fin, otra vez cuestionando mucho esto de que pues, la tecnología no la venía a salvar. Y nada más en unos datos, porque de repente otra vez tenemos esta idea de que el auto siempre estuvo ahí. Pues siempre hemos caminado, la bicicleta se inventó en 1817, tiene más de 200 años, o sea es más antigua la bicicleta como invento que el automóvil. El primer automóvil eléctrico fue entre 1832 y 79. El primer metro, incluso en Londres, se hizo en 1863, o sea ya un tren subterráneo en una ciudad, y hasta 1886 pues el primer automóvil de combustión. Entonces de repente es como cuestionarnos por qué este fue el vehículo que pues, nos llevó a transformar todas las ciudades cuando pasaban muchas cosas antes, ¿no? O sea, bueno, es algo que podemos cuestionar pues. En términos pues, de arquitectura tal vez y de pensar más allá del lote, pues ahí sí iría mucho como cuestionar mucho estos temas de rentabilidad contra rentabilidad. Sabemos que pues, siempre hay intereses pues monetarios, siempre van todo, bueno, en general siempre se quiere sacar lo más posible el mayor como ingreso a un predio, pero pues hay que tener mucha conciencia, ¿no? Que sea evitable y cómo se integra con la ciudad. Hay un tema de mezcla de usos y topologías, pues ya les he mencionado, ¿no? O sea, de repente es muy diferente tener
como una torre de solo departamentos que todo el frente son entradas de estacionamiento, a tener pues tal vez algunas tiendas en planta baja, de tener viviendas arriba, incluso mejor que sea incluso en otros países de viviendas de diferentes tipos, ¿no? O sea, habitación, tal vez algunos departamentos de mayor ingreso, algunas unidades de interés social en el mismo edificio, etc. Algo bien importante es la interacción del predio con el espacio público. O sea, de repente, tal vez en esta facultad se piensa mucho en, pues, construyo mi edificio ya y mi predio ya. Incluso, lamentablemente, hay hasta proyectos de gobierno que es como el gran edificio, muy icónico, etc. Y ves la banqueta enfrente y pues está para llorar, ¿no? Es como donde nos damos cuenta que no se está entendiendo este tema de cómo se interactúa con la ciudad y cómo se transforma la ciudad y cómo debemos de hacer ciudad, ¿no? No solamente pensar en el precio. Entonces creo que es algo bien importante. Algo de lo que hablamos mucho también en urbanismo y en espacio público es el tema de fachadas visualmente permeables y plantas bajas activas. Es muy diferente tener una calle donde todo es barda, o sea, ya sea porque son entradas de cocheras, porque son fábricas o porque simplemente hicieron una gran torre de departamentos y decidieron que planta baja va a ser muro ciego. Pues pensemos en caminar ahí de noche, ¿no? Y hay pues igual una activista muy importante en Nueva York que se llama Jane Jacobs, que tiene un libro donde hablaba mucho de esto de tener ojos en la ciudad y ojos en las calles. Que al final de tener gente y esta interacción con gente y con actividades pues nos brinda mucho más seguridad que pues, tal vez tener otros elementos, ¿no? Bueno, ahí ella justamente hablaba desde estos momentos también y peleaba contra estos proyectos de modernización en Nueva York. Entonces es bien importante estos dos temas, tal vez en los objetos arquitectónicos, tratar de que no se cierren al predio y no se cierren a la calle, sino que más bien interactúen con ella. Y pues medidas de integración que al final, pues dependiendo del tamaño de los proyectos inmobiliarios, muchas veces sí se tienen como algunas medidas de integración, que esto de repente puede derivar en diseño de banquetas, repavimentación, construcción de ciclovías, de espacios públicos, etc. Entonces es algo que pasa, también que sepan que pasa de afuera. Vegetación y mobiliario urbano, ¿no? Que también de repente no nos quedemos solamente como qué es lo que pasa dentro de mi predio, sino también otra vez en esto de cómo interactúa con la ciudad, pues tal vez qué podemos ofrecer como parte de nuestro proyecto a la ciudad. O sea, si tenemos en el frente una franja de vegetación con una banca donde alguien se puede sentar, si podemos tener como algún servicio, algún beneficio que se esté dando a la gente en general, ¿no? Y al espacio público y a la vida pública. Y pues una pregunta que ahí siempre se me hizo muy curioso. Yo cuando estuve estudiando aquí en arquitectura, o sea, todavía estudiando arquitectura, me tocó la fortuna de estar el primer año con Gabriela Carrillo, y en alguna clase recuerdo que decía que la arquitectura educa, y a mí en el momento como que me quedaba un poco la cabeza, se me hacía hasta un poco soberbio. Después ya como con el desarrollo de proyectos y demás entendí que pues tal vez sí, o sea, cómo diseñas un espacio, un edificio, pues tal vez no es que le digas a alguien haz las cosas así, pero sí cambia los comportamientos, cambia las condiciones y tal vez como induces a que la gente se comporte de cierto modo. Entonces, pues en ese momento me llegué a cuestionar si la arquitectura educa. Se puede cuestionar, se puede discutir. Yo diría que sí, de cierto modo, o sea, sí influye en el comportamiento de las personas, pero en ese sentido, pues la ciudad también. Otra vez, no solamente cómo diseñamos los predios, sino al final lo que les decía, ¿no? Hay mucha gente que es arquitecta que está trabajando en proyectos de espacio público, de diseño vial, de planeación urbana, etcétera, que están diseñando eso, ¿no? O sea, cómo son los cruces peatonales, por qué los volados van así, por qué la vegetación va así, o sea, todo esto va cambiando, o sea, por qué una ciclovía existe, por qué tiene esta vegetación, etcétera. Pues todo eso pues también nos va cambiando las condiciones en las que nos trasladamos. De repente es muy diferente tener este cruce donde pues, puedo caminar tranquilamente a lo que teníamos antes, ¿no? Donde tengo que voltear y correr por mi vida porque nadie se va a detener o subir un puente camional. Entonces, pues otra vez, tal vez solo cerrar con ese mensaje de que, pues sí, la ciudad también educa y es algo que podemos diseñar y es algo que tenemos que pensar. Entonces, pues espero que esto les ayude a tener como una noción un poco más amplia de hasta dónde pueden llegar desde la arquitectura. O sea, no solamente es el predio, hay mucho más. Y pues tal vez sí quitarse un poco esta idea de la cabeza de que pues, solo lo que aprenden específicamente a hacer en esta facultad es lo que tienen que salir a hacer de afuera, ¿no? O sea, pueden aprender más cosas, pueden especializarse en otras cosas. Hay muchos posgrados, hay, pues incluso en la práctica profesional se van aprendiendo cosas, ¿no?
Y nada más por último, como referencia, algunos guías, no tengo QRs, están los links y yo le puedo dejar la presentación a José, que se las comparto después, pero pues hay una referencia justamente de lo que teníamos antes, o sea, manual de calles para México, porque lamentablemente pues sí teníamos como reglas de cómo construir carreteras, por eso las carreteras en todo el país de punta a punta son igualitas, pero calles no, o sea, como vías urbanas, hazla como quieras, o sea, tú hazlo como quieras, como se te ocurra, y este fue un primer esfuerzo desde el gobierno federal. Ya después ahora se logró tener estas dos normas oficiales mexicanas, que son de diseño vial y de dispositivos de control de tránsito, donde ya se nos dice cómo construir ahora sí vías urbanas, ¿no? En teoría, estas dos son de carácter obligatorio, son relativamente nuevas, no todo el mundo las está aplicando todavía, en teoría tienen que hacerlo, ¿no? Pues algunas otras referencias de lecturas, ciudades cortas, externalidades negativas del sector transporte, y siguen cuantificadas y desglosar algunos de los impactos negativos de los traslados. Este estudio que se hizo en mi oficina, donde habla pues, que justamente no solamente la electrificación nos va a llegar a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y demás, sino que también tenemos que, bueno, ahí se compara el escenario, ¿no? De solo electrificar contra cambiar el modelo de ciudad, lograr un cambio modal, etc. Y pues estos dos que tal vez como arquitectos son un poco más interesantes. Pues es interesante porque es Mejores Calles para México, es un libro que literal pues incluye algunos de los casos que les muestra acá, que tiene fotos y planos y secciones de estos proyectos que han transformado las calles para bien. Y es un librito, pues bueno, se puede descargar en PDF, pero se puede conseguir uno en algún momento y de repente lo regalamos en algunos eventos. Entonces es como estos libros que puedes tener en tu una mesita, ¿no? O sea, con muchas fotos y demás. Una propuesta que iba a hacer para la estación de Buenavista, que ahora va a cobrar mucha relevancia para llegar a la reactivación de los trenes, ¿no? Entonces, eso nada más como referencias de lectura. Otra vez dejo la presentación a José para que lo puedan revisar y descargar las publicaciones. Y pues con eso me quedo. Igual creo que me extendí un poco, pero gracias por la atención. Muchas gracias, César, por todo lo que nos has mostrado. Yo encuentro sumamente relevante todo lo que has dicho, y me doy cuenta que todos estamos haciendo ciudad si lo pensamos. Creo que el ejemplo que pensé que mejor representa lo que dijiste es: nosotros al diseñar una casa, por decir algo, no diseñas la cocina de manera independiente ignorando el resto de la casa completa, ¿no? No haces el baño y me voy a concentrar en el baño, que sea lo que quiero, y pues que la casa ya le haga como quiera, ¿no? O sea, pensamos de una manera integral en cada uno de los elementos que conforman la casa. No diseñas la cocina sin pensar en la casa completa, la habitación. Creo que cada lote es una de las piezas de un rompecabezas más grande que es la ciudad. Entonces todos estamos diseñando una de las piezas de la ciudad, todos estamos debemos de hacer la pieza correcta que ayude a que este rompecabezas sea el mejor posible. Entonces no olvidarnos de que no diseñamos algo aislado, sino estamos diseñando cosas inconclusas, estamos diseñando piezas que se van a ensamblar con un contexto, ¿no? También es cierto, como en todo programa arquitectónico, lo primero que encontramos es, o sea, debes de tener forzosamente, casi en el 90% de los proyectos, el espacio para el coche. Y justo, o sea, como arquitectos, cada que vas a diseñar lo que sea, tienes que pensar en el coche. Y me sorprendió mucho que dices, sí es cierto, tiene nada de existir, pero... De hecho, no lo incluí acá, pero hay un estudio de mi oficina que habla específicamente del impacto de los requerimientos de construcción de estacionamiento en la ciudad. Y es increíble el porcentaje de los proyectos, o sea, estos proyectos grandes, desarrollos inmobiliarios, centros comerciales, el porcentaje de espacio que se destina al automóvil es increíble. De hecho, bueno, súper rápido, eso derivó en que se cambiara la norma técnica de reglamento de construcción en 2017, y desde ahí ya no se requiere un mínimo de cajones en Ciudad de México para nuevas construcciones.
Antes sí, pero bueno, parece. No, en las casas es llamativo. Yo sí conozco varios proyectos arquitectónicos que son predios pequeños, pero más de la mitad es el lote del coche. O sea, es como, no, pues puedes quitarle espacio al baño, puedes quitarle espacio a la recámara, puedes castigar la estancia, pero el coche es el coche y tiene la medida que tiene y eso tiene que estar, ¿sabes? O sea, como ese espacio se prioriza aún más que el resto en una habitación. Y eso, y además es algo que va a estar fuera. Otra cosa que pensé fue el desmantelamiento del hogar. Por ejemplo, las casas cada vez son más pequeñas, pero porque se va fragmentando el concepto de hogar en la ciudad. Ahora las cocinas están fuera, ahora la cocina puede ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque probablemente la mayor parte del tiempo comas en la calle. Ahora la casa más es llegar a dormir, el baño, pero justo ahora las casas existen en toda la ciudad, ¿no? Tu casa está a lo largo de toda la ciudad, en tu recorrido, en tu día a día. En fin, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quisiera hacerle una pregunta a César. Ninguno. Yo no sé si está muy claro o... No, todos de acuerdo, porque igual pueden cuestionar cualquier cosa, ¿eh? No es como que yo venga con la verdad absoluta y no. sí, tal vez algo que pienses que te haga falta. A ver, cambiemos la dinámica. Si ellos no tienen preguntas, ¿tú qué pregunta le harías a ellos como arquitectos? Estás hablando con arquitectos en formación. ¿Qué le preguntaría un urbanista a un arquitecto en formación? Está un poco complicado. Pues no sé, tal vez en ese momento solo preguntaría si algo de esto les cambia algo. O sea, si ahorita se cuestionan algo que tal vez no lo hacían antes. O sea, otra vez, ¿no? Muchos de esos planteamientos pueden estar de acuerdo, ¿no? O sea, hay mucha evidencia para varias de las cosas que he planteado. Pero tal vez mi pregunta en ese momento sería esa, ¿no? Como a partir de esto, de esta presentación, ¿hay algo que ahora se cuestionen y antes no lo hacían? Pero pregúntale a alguien. O sea, ahora tú eres el de las dudas. Pregúntale a alguien. No sé. ¿Tú de verdad? Sí. Esa pregunta. Es que me perdí, perdón. Algo que de lo que presenté que te va a cuestionarte, algo que tal vez antes no había pensado. Pues sí, la verdad me he preguntado, por ejemplo, cómo no existen este tipo de proyectos en las calles. Porque, bueno, yo soy de Puebla y conozco la calle de los Dulces. Y pues sí, como tengo esa esquinilla de... Hay más calles en esa ciudad que sí necesitarían más de eso. Uno las ve y es como, no me gustaría pasar por acá, a pesar de que hay mucha gente que pasa caminando, pero realmente no te sientes cómodo, no hay espacio casi. Y uno se pregunta así como, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer? ¿Y por qué no se puede hacer? Ese tipo de cuestionamientos. Yo creo que nada más contar como respuesta a eso. O sea, pues sí, o sea, se pueden modificar muchas calles y, o sea, desafortunadamente algo que pasa también es que muchos gobiernos locales no tienen una gran capacidad técnica, o sea, bueno, y eso es algo que también pasa, o sea, por ley no es como que todos los municipios y todos los estados deban de tener exactamente las mismas instituciones. Hay, no sé, municipios que sí tienen un área de movilidad. Hay municipios que la tienen en conjunto con un área de planeación urbana, ¿no? O con espacio público. O sea, no todos tienen que tener la misma estructura porque ni tienen los mismos presupuestos, ni las mismas prioridades, ni las mismas características. Pero, pues afortunadamente creo que ahí sí, desde los mismos gobiernos y las personas en puestos de toma de decisión, pues en teoría están de acuerdo con esto. Es como, sí, movilidad, entonces el día de la bici me subo a una bici y ruedo 2 calles, con mi casco al revés, me tomo una foto y ya cumplí.
pero cuando ves los proyectos en las calles, pues te das cuenta que no lo entienden realmente, ¿no? Otra vez, de estas normas oficiales mexicanas de diseño vial y dispositivos de control de tránsito que les mostré, en teoría ya obligan a que sí se redistribuya el espacio vial, o sea que si vas a remodelar una calle o hacer una calle nueva, pues sí consideras banquetas accesibles, sí consideras la vegetación, sí consideras la circulación ciclista y el transporte público. Ojo, no todas ciclovías, no en todas las calles tienes que tener ciclovías, es una vía local de baja velocidad, tal vez no necesitas una ciclovía, pero sí dispositivos para disminuir la velocidad de los autos. Pero bueno, todo ya está ahí y es de carácter obligatorio, pero pues no se aplica porque mucha gente no lo conoce. Y otro lado, les comentaba que en Madero y en ese proyecto de la calle de los Dulces, pues algo difícil también con lo que siempre lidiamos es como el miedo al cambio o la negación al cambio. En todo proyecto, aunque tengas el mejor proyecto y el mejor justificado, llegas a empezar la obra y todo el mundo va a salir alguien que diga como, no, yo no quiero que cambien las cosas y me pongo. Y por eso hay dos cosas bien importantes en términos de comunicación. Uno, la socialización de un proyecto. De repente sí es como bien importante comunicar a la gente qué vas a hacer y por qué. O sea, es como, a ver, esto te va a beneficiar así o te va a afectar así, voy a hacer esto, el planteamiento es esto, por estas razones, es este estudio de Max. Y lo otro, pues también, o sea, seguir generando evidencia, documentar casos, porque es normal que la gente que no se dedica a esto, pues no lo entiende. Entonces, llegar y con un proyecto es como, pues me va a saltar, entonces es importante como seguir, pues sí, transmitiendo ese mensaje, ¿no? De repente, entre la gente que nos dedicamos a esto, nos burlamos de nosotros mismos, que decimos que parecemos predicadores, o sea, que vamos difundiendo la palabra de movilidad, pero pues sigue siendo necesario, o sea, de repente sí necesitas como, es, bueno, seguir fomentando que la gente entienda esto, ¿no? Y por qué. ¿Sí quieres hacer esto? Bueno, pues yo creo que con eso daríamos por concluida esta charla. Perdón. Yo quiero preguntar acerca de qué planes de desarrollo de movilidad existen actualmente para las principales ciudades como la ciudad de Guadalajara o la Ciudad de México, en el tema del transporte principalmente. Es curioso porque justo están separados, o sea, hay planes de desarrollo urbano y hay planes de movilidad tal cual. O sea, generalmente se les llama PIMOS, planes integrales de movilidad urbana sostenible. Eso desde el gobierno federal se impulsó y en teoría todas las ciudades tienen que hacerlo. Lamentablemente, pues no todas las ciudades lo hacen. O sea, por ejemplo, en Guadalajara sí tiene un PIMUS que se actualizó porque el año pasado tiene estrategias de transporte público, expansión de bici, expansión de ciclovías, incluso temas de estacionamiento, transporte escolar, etc. Pero en general son planes que se tienen que actualizar cada administración, o sea, que cada que cambia el gobierno. En Ciudad de México, bueno, la administración no lleva tanto. Se hicieron los planes como para la actualización de... Aquí en Ciudad de México hay dos, un programa integral de movilidad y un programa integral de seguridad vial. Existe el de seguridad vial porque literal se reconoce como un problema de salud y todo el tema de lesiones, muertes, atropellamientos, etc. Entonces están los dos programas que van vinculados. Lamentablemente no se han publicado la versión actualizada, creo que ya se pasaron el tiempo que debieron de hacerlo. Entonces se hicieron esos ejercicios, no se han publicado. Lamentablemente no hay como sanciones si no lo hacen, pero no solo decir que sí hay muchas ciudades que tienen estos planes integrales de movilidad, pero no todas, y lamentablemente no hay como un mecanismo que los obligue. Y algo, pues también ahí sí medio perverso, es que existe un programa de fondos federales de Banobras, o sea, el Banco Nacional de Obras Públicas, que se llama FONADIN, es el Fondo de Impulso al... Bueno, es como un fondo literal para proyectos de movilidad. Lamentablemente, o sea, de repente, bueno, esto da dinero a las ciudades para implementar BRTs como Metrobús o proyectos de trenes o de autobuses, etc. Y si era condición que hicieras este PIMUS, donde hicieras todo el estudio de tu ciudad y el planteamiento de cuál es la visión, para que dijeras como, bueno, como parte de mi proyecto de visión de movilidad de la ciudad está este corredor para el que te estoy pidiendo dinero. Pero pues muchas veces, como era un requisito, pues muchas ciudades solo hacen el PIMUS solamente como para decir lo palomeé y quiero este corredor. Entonces muchas veces no se cumplía con esa visión, pero pues de los dos lados, o sea, dejarle, bueno, comunicar que sí existen estos planes, a veces se aplican, a veces no, hay ciudades que lo hacen mejor.
Y a veces cuando quieres saber qué es lo que está a punto de pasar en la ciudad, ver en CEU, estás en el laboratorio de la ciudad, no es ciudad universitaria por nada, es considerada una ciudad, un laboratorio. Antes de que se implementara el Metrobús en la ciudad, antes de que se hiciera la primera línea de Metrobús, se hizo el experimento con el Pumabús. Se hizo un par de años antes para poner a prueba ese sistema. Antes de que se implementara la Ecobici, se implementó aquí la Bici Puma y fue el primer experimento de ver cómo se iba a aplicar y a funcionar en la ciudad antes. Luego estamos viendo cosas aquí que van a suceder después implementadas en la ciudad y primero en la ciudad para luego en el resto del país. O sea, estamos en el corazón donde nacen muchas de las implementaciones de movilidad urbana en el país. Sí, que de hecho quiero mencionar, se me olvidó, pero creo que lo tomé. O sea, Pumabús es un caso bien interesante porque tal vez ahora lo ves y no se parece tanto a Metrobús, pero justamente cuando ya entramos, las generaciones de arriba, bueno, los semestres de arriba, sí les había tocado el cambio. Nos hablaban que pues antes no se abrían los estacionamientos del estadio, solamente eran como los estacionamientos de las facultades y todos los circuitos eran de estacionamiento a los dos lados. Entonces que para salir de aquí a arquitectura insurgente se puede tardar 45 minutos. Literal, se hizo el cambio total de liberar todos los circuitos de automóviles estacionados, dedicar uno de esos carriles al Pumabús y abrir los estacionamientos del estadio, que es un planteamiento bien interesante, disuasorio. Es como, si llegas en tu carro, lo estacionas en el estadio y de ahí pues, ya te trasladas en un transporte público en un carril exclusivo y que es gratuito además, ¿no? Entonces es un caso bien, bien importante. Y bueno, ya aprovechando para mencionar que vivimos en una ciudad bien, bien caótica. O sea, sabemos, y de hecho lo comentábamos también antes de entrar acá, y a mí a veces me sorprende que una ciudad tan grande siga funcionando, o sea, con todos los problemas que tiene. Pero algo que también siempre me gusta como resaltar es que hay cosas que se han hecho muy bien en la ciudad. O sea, tenemos un metro que obviamente necesita tal vez algún mantenimiento y mejoras, pero pues, que lleva décadas funcionando y ayuda mucho. Metrobús, si lo usan, tal vez lo aman, tal vez lo odian, pero eso pues ha cambiado, como les comentaba, ¿no? Antes Insurgentes era micros estacionados en doble fila y un caos interminable. O sea, aunque ahora el Metrobús esté saturado, era peor antes, y como ha crecido la ciudad y la población y todo, sería peor si no existiera Metrobús. Entonces, y van a más cerrar con eso, que aunque parezca que no, Ciudad de México, pues justamente en términos de movilidad es una ciudad que tiene muchos reconocimientos y premios. En mi organización, que es una internacional, pues también que sepan eso, o sea, mucho trabajo se hace como de este intercambio entre ciudades, ir a aprender a otras ciudades, como hicieron, etc. Y en eso también nos ha tocado recibir a grupos de muchos lados, o sea, de Estados Unidos, de otras ciudades de México, de África, de India. En abril recibo unos alemanes que vienen a ver cómo se han implementado estas soluciones de movilidad. Entonces, obviamente, otra vez seguimos en una ciudad caótica, pero hay muchas cosas que se han hecho muy bien y que se han reconocido incluso internacionalmente. Pues muchísimas gracias, César, por tu tiempo, por compartirnos y por tener el interés de compartir tu práctica. Un gusto y gracias. Bueno, a nombre de la coordinación del taller Ramón Marcos Noriega, de la arquitecta Mariluna Galván Bochelet, te agradecemos, César, por esta plática tan actual en estos tiempos y te vamos a otorgar un reconocimiento que dice: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. El taller Arquitecto Ramón Marcos Noriega otorga el presente reconocimiento a Julio César Hernández Muñoz, director de Movilidad ITDP México, por su plática Movilidad Urbana en México, papel de la arquitectura más allá del lote, del taller Ramón Marcos Noriega, Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, a 13 de marzo de 2026. Firma la arquitecta Mariluna Galván Bochelet, coordinadora del taller, y el arquitecto José Manuel Márquez Corona, del taller de investigación, igualmente del taller Ramón Marcos Noriega. Muchas gracias. Pues eso sería todo. Ya saben, abro la entrada en el Classroom, ahí revisamos el reporte. Muchas gracias. Hasta luego.